Bien, amigos oyentes de Radio Ciudadana, les saluda Javier Figueroa, a todos los amigos que se incorporan ya a la sintonía de Punto de Encuentro. Estamos transmitiendo desde acá, desde la ciudad de Guayaquil, nuestros estudios ubicados en la gobernación del Guayas. Nuestro segundo diálogo de la mañana es con el señor Miguel Cantos Díaz. Él es el secretario nacional de la Organización de la Juventud Comunista del Ecuador. Otra de las organizaciones que también expresa su respaldo a esta propuesta de pacto ético del presidente de la República, Rafael Correa. Propuesta que, dicho sea de paso, también implica pues, la realización de una consulta popular en referencia pues, al tema de los paraísos fiscales, un poco para, o mejor dicho, la idea central de esta propuesta, de esta consulta, es que el pueblo apruebe o rechace el hecho de que una persona que aspira a una candidatura, una posición de servidor público, ¿no? Tenga sus dineros en paraísos fiscales. La Juventud Comunista del Ecuador, ¿cuál es la posición frente a este tema? ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. ¿Cómo la pasan? Muy buenos días a todos ustedes, a los oyentes. Agradecer antes que nada por este espacio para poder compartir las opiniones de la Juventud Comunista del Ecuador. Y frente al tema de la consulta popular, la Juventud Comunista del Ecuador y el Partido Comunista del Ecuador ha sido muy claro y enfático en esto, en fortalecer y apoyar este tipo de iniciativas que se vienen generando. Nosotros creemos fundamentalmente de que parte de la democratización de la política ecuatoriana tiene que ir de la mano por la ética ciudadana, por la ética de la creación política que se viene gestando en el país. De ahí que el hecho de que se esté planteando la consulta popular para evitar estos graves problemas que se han dado en torno a los paraísos fiscales es fundamental, no solamente a nivel del orden económico para fortalecer los capitales nacionales que se van generando y evitar su salida o el blanqueamiento, sino también para fortalecer la ética con la que se tiene que generar la democracia. Y en eso va esencialmente el papel que ha jugado la historia en los últimos 30 años en este país y cómo ha podido ser recurrente durante gobiernos en que han mantenido una gran desestabilización política y económica y donde tampoco no existe o no ha existido una investigación fundamental, bueno, a dónde se van los capitales que se van generando en este país. Ahora, el común de los ciudadanos, la gente del pueblo, digamos así, que a lo mejor, bueno, este tema de los paraísos fiscales nos pueda sonar a lo mejor como que muy lejano, como que no nos afecta mucho. ¿Cómo podríamos explicar a los ciudadanos de qué manera perjudica al ciudadano en general, a la ciudadanía en general, el hecho de que estos capitales salgan del país, obviamente de una manera oscura, digamos así, y a estos paraísos fiscales? ¿Cómo nos perjudica esto al común de los ciudadanos? Bueno, hay una afectación económica no solamente en el hecho de que gran parte de la producción económica que se va desarrollando en nuestro país pueda salir a través de dividendos a otros países, donde se pueda tratar de generar una cero tributación, sino que también la afectación es para el desarrollo económico, social, cultural, porque imagínense cuántos millones de dólares no salen anualmente del Ecuador. Y podríamos decir a nivel del continente latinoamericano, cuántos millones de dólares no están saliendo hacia bancos internacionales. Dinero que posiblemente podría ser invertido en el desarrollo social, en el desarrollo de la educación, en el desarrollo de la infraestructura, en el desarrollo cultural de los pueblos latinoamericanos. Gran parte desde el grave problema que genera la salida de los recursos económicos que se van gestando en nuestro país, no solamente puede afectar a la población de manera general en todo este proceso que se vive, sino que eso también está generando una mayor concentración de la riqueza y un mayor empoderamiento de los capitales económicos por parte de estos monopolios nacionales que siguen tratando de generar una riqueza a costilla del trabajo del pueblo ecuatoriano y fortalecer sus patrimonios a nivel extranjero. Como obviamente a nivel de otros países no existe esta posibilidad de que pueda haber una publicación pública de los tributos que se van generando a través de el traspaso de los dineros, bueno, ahí existe esa posibilidad para poder generar un blanqueamiento o más bien ocultar los capitales que se van desarrollando. La Juventud Comunista del Ecuador de alguna manera hará, digamos, alguna campaña de concientización a los ciudadanos, algún tipo de charlas, de capacitaciones, de foros, no sé, de actividades para promover también y apoyar esta propuesta del presidente Rafael Correa.
Claro, nosotros vinimos desarrollando ya actividades a nivel nacional. Lo vinimos impulsando ya desde el último encuentro latinoamericano progresista, que se trató sobre el carácter del pacto ético, y la Juventud Comunista, dentro de este encuentro de jóvenes que se dio en la provincia de Manabí y en los encuentros que se generaron en Guayaquil y en Quito, fue totalmente enfático en fortalecer el carácter del pacto ético como una forma ética de hacer política. ¿Conversaron del tema con representantes de otros países? Claro, tuvimos la posibilidad de conversar con compañeros de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, con compañeros de la Juventud Socialista del Partido Socialista Unificado de Venezuela, con compañeros de otras organizaciones, con los que pudimos compartir criterios y también experiencias sobre cuál es el papel que está jugando en este momento el pacto ético. Para nosotros es fundamental porque es parte de esa generación de ética y de compromiso moral con la que se tiene que desarrollar la política a nivel continental, más aún cuando estamos tratando de generar una ruptura con aquella vieja política enmarañada y envuelta dentro de la partidocracia, envuelta dentro de estas formas de ocultar realmente qué hay detrás de los políticos y esencialmente dar la vuelta hacia los intereses de la política. ¿Qué criterios puede usted recoger precisamente de estos representantes de afuera? ¿Cómo ven desde afuera esta propuesta del presidente Rafael Correa? Bueno, se la toma como una cosa bastante interesante, desde el mismo hecho de que esto nos puede dar una mayor posibilidad de fortalecer la construcción del poder popular, porque el carácter del pacto ético no solamente, y eso es un gran debate que se abrió en torno a las juventudes que estuvieron participando en el ELAP, el carácter del pacto ético no solamente tendría que centrarse a nivel de los gobiernos progresistas, sino también el pacto ético tiene que ser una propuesta que tienen que nacer desde los sectores populares, de los sectores campesinos, de los sectores obreros y estudiantiles, para que puedan fortalecer el carácter de la radicalización del proceso latinoamericano, entendiendo de que en este momento se está jugando una continuación del proceso y también un proceso de que se vaya radicalizando cada vez más. Pero esto no solamente pasa por el avance de las fuerzas políticas, esto también pasa por el hecho de generar una mayor ética y un mayor compromiso desde los sectores populares para ir impulsando las tareas pendientes que quedan a los gobiernos progresistas, tratar de impulsar un mayor proceso democrático que genere una mayor amplitud de la comunicación, de la movilización, del debate y de la crítica, y fundamentalmente ir trabajando desde las juventudes para ir creando todo este cambio generacional que puede ir fortaleciendo hacia la radicalización de este proceso. Ahora, en algún momento por ahí alguien dijo esto como que el tema de los paraísos fiscales también se propicia porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador se ha dicho, dice, en el Ecuador no hay condiciones para invertir y por eso yo saco mi dinero y tengo mi dinero en tal parte, porque acá en el Ecuador no hay condiciones para invertir. ¿Cuál es su criterio sobre esto? Bueno, primero hay que entender de que el papel de los paraísos fiscales no es algo nuevo, no es algo que en este momento se ha inventado. El problema de los paraísos fiscales se viene generando ya hace más o menos desde hace 40 años, de acuerdo a varias investigaciones económicas en algunos sectores de Latinoamérica. Ha sido gran parte de los problemas económicos que se han venido generando. Recordemos de que el continente latinoamericano pasó por un proceso de dictaduras militares que se fue, entre comillas, llegando a una restitución de la democracia a partir de finales de los 70, y desde ahí se comenzó a generar todo un emporio de desarrollo económico y productivo a nivel del continente, pero desarrollo productivo que no iba en beneficio de los sectores populares, sino más bien iba en beneficio de fortalecer estos monopolios nacionales. Determinados grupos. Así es, y estos determinados grupos nacionales generaron paraísos, estas grandes islas donde hay cero tributación en determinados sectores, en base a esta gran cooperación imperialista a través de la banca internacional, para fortalecer el lavado de dinero, para tratar de generar un blanqueamiento de los capitales, y esencialmente para ir fortaleciendo los capitales de aquellos pequeños y grandes monopolios que se venían construyendo. De ahí el papel de que se diga de que el Ecuador no tiene una capacidad para desarrollar una producción nacional que pueda fortalecer y pueda competir a nivel de los mercados internacionales, es totalmente erróneo. Si bien es cierto, nuestro país está avanzando en un proceso de profundas transformaciones, no es menos cierto también de que gran parte del desarrollo que se tiene que generar de aquí hacia adelante es parte del desarrollo de la materia productiva, pero tomando como punto esencial el desarrollo agrícola del país. El papel agrario que tiene el continente latinoamericano es totalmente fuerte, y nosotros no nos negamos en señalar de que puede ser la gran bandera de lucha para reactivar económicamente el continente a raíz de todo el embate
económico que se ha venido gestando por parte de Norteamérica y por parte de la caída de los precios de crudo a nivel internacional. Ahora Miguel, definitivamente el trasfondo de todo esto, ¿no? Más allá del hecho de lo económico, ¿no? Del trasfondo de que existe estas grandes cantidades de dinero involucradas en este tema de paraísos fiscales, el tema principal es el tema de la ética, como dices, ¿no? El pacto ético, porque parece que en la sociedad ecuatoriana esa cualidad, esa característica todavía falta alimentarla, hacerla que sea parte misma de la vida de los ecuatorianos, el tema de la ética. El ecuatoriano está como que muy acostumbrado a la situación fácil, acostumbrado al paternalismo del gobierno, por ejemplo, y el tema de la ética como que es un tema que ha pasado desapercibido. La gente gusta de las situaciones, lo más fácil, ¿no? El dinero fácil, el no respetar las leyes, ¿no? Y esa es la mentalidad que entiendo yo, es lo que desea cambiar precisamente el presidente Rafael Correa, que desde la persona más desposeída hasta el más gran empresario comprendan la importancia de la ética en el país. Claro, nosotros creemos de que la política se tiene que hacer con una gran moral y un gran compromiso, esencialmente de que la política es al servicio de las grandes mayorías. No se puede pensar la política como un beneficio personal o como un beneficio de pequeños sectores. De ahí parte el hecho de que en este país hayamos estado sometidos a un colonialismo cultural y una exposición cultural y una gran manipulación mediática sobre el entorno de la política. Recordemos de que hasta hace unos 10, 12 años había un desapego de los sectores populares hacia la política, había un total caos, una despolitización del país, producto no solamente por el mal manejo político o económico que se haya podido gestar, sino también producto por esa falta de compromiso, por esa falta de seriedad, esencialmente por esa falta de ética hacia dónde se tiene que ir gestando la política. De ahí no es menos cierto el papel que se haya podido jugar el país durante 30 años y creemos nosotros que ese es el compromiso ahora, tratar de hacer una política con transparencia, una política que vaya hacia las grandes mayorías, una política que no nazca desde los grandes sectores gubernamentales, sino una política que nazca desde las bases sociales, de las bases obreras, de los sectores juveniles, de los sectores campesinos. Es esa política la que realmente le va a dar una fortaleza a la radicalización de la revolución ciudadana. Y esencialmente, cuando la política viene construida, desarrollada y fundamentada de los sectores populares, esa política realmente se genera en una amplitud, en una gran democracia y esencialmente tiene esa posibilidad ética para ir construyendo, porque vamos construyendo una política colectiva, una política de mucho. Y es un concepto también que tiene que ver mucho con este término, ¿no? Revolución ciudadana. Muchas veces el presidente se dirige especialmente a los jóvenes y él le señala, bueno, los jóvenes a lo mejor no recuerdan tanto el Ecuador de hace 2 décadas, ¿no? Y el Ecuador que teníamos antes de este gobierno, en donde pues, el Ecuador era un caos total. No sé, ¿usted qué edad tiene? 32 años. ¿Usted recuerda esas anteriores administraciones? ¿Todavía recuerda cómo era el país al de antes del gobierno de la Revolución Ciudadana? Claro, no era un total caos. Yo recuerdo en mi época estudiantil en el Vicente Rocafuerte, yo era el presidente del Consejo Estudiantil. Y todavía estaba en la época en que la UNE, pues claro, todavía lideraba, digamos, a los profesores. Así es, había una manipulación tremenda, una desorganización, los paros constantes. Bien fuerte, claro. Nosotros vivimos y prácticamente un sector de la juventud comunista a nivel nacional se formó al calor de la lucha para 1999, para los primeros años del siglo XXI, en aquel momento donde existió el feriado bancario. Nosotros recordamos, y yo recuerdo especialmente los problemas económicos que generaban no solamente a mi familia, sino también a varios sectores de amigos, conocidos, compañeros del colegio, que esto nos obligó a nosotros a salir a las calles en aquel momento para tratar de hacernos escuchar, para tratar de buscar de los sectores populares frenar. Pero nosotros vivimos en un momento de caos, en un momento de desestabilización política, en un momento de desconfianza social. Lo peor que se puede generar en un país es que se vaya fortaleciendo esa desconfianza social, una desconfianza que no solamente nace a partir de los problemas sociales, sino nace a partir de la lógica de la falta de compromiso por la política, de la falta de compromiso por aquellos que en ese momento se mostraban como líderes, pero que realmente defendían a intereses de grandes monopolios políticos,
que en ningún momento fortalecieron o ayudaron al pueblo ecuatoriano más bien a salir, sino claro, que eso cada vez nos estaba hundiendo más en la pobreza y había un déficit económico tremendo, abismal, de que nos obligaba a todo el mundo a que tomemos medidas en aquel entonces para poder frenar toda esa arremetida que se vivía de todo este neoliberalismo a la criolla en el Ecuador. O sea, ustedes vivieron prácticamente esta generación suya, las personas de 30, 30 y pico de años, son los que han vivido y han experimentado esa transición, ¿no? De ese cambio que ha vivido el país. Y bueno, también quienes tenemos más edad también lo hemos podido experimentar, y en algún momento podríamos consultar, bueno, queremos que retorne esa realidad que vivíamos antes, definitivamente. ¿Qué usted diría en ese sentido? No, totalmente no. Nosotros no queremos que vuelva a pasar aquello. Hay sectores que, bueno, creen o manejan ese discurso, que es un discurso creado, es una receta creada. Nosotros sostenemos por parte de los monopolios comunicacionales privados a nivel del país o a nivel latinoamericano esta gran manipulación mediática para hacernos creer de que estamos ahorita en un mal momento y que nuestra solución es regresar al pasado. Pero de ahí parte el hecho de que nosotros no conocemos la historia, no conocemos realmente cómo se han venido construyendo los gobiernos en este continente en base a nuestras propias identidades, nuestras costumbres, nuestra lógica de ver las cosas. Nosotros no vamos a tener esa posibilidad de que este proceso se vaya a radicalizar. Nosotros no estamos de acuerdo en que se trate de volver al pasado. Imagínense el carácter de la violencia extrema que se vivía en las universidades. Y en esa despolitización de las universidades, de ese papel de desapego, que no existía una crítica en construcción, no existía un papel de debate a nivel de los jóvenes, los sectores campesinos eran totalmente vilipendiados, no existía la posibilidad de un gran debate que se vaya construyendo en los sectores populares, no existía represión en las calles. Entonces, frente a eso nosotros por nunca vamos a estar de acuerdo. Más bien nosotros queremos de que este proceso tiene que continuar, pero tiene que avanzar en una radicalización, tiene que ir fortaleciendo grandes aspectos en la sociedad ecuatoriana para que vaya desarrollando las condiciones hacia el socialismo, que ha sido la línea de batalla de todos estos gobiernos progresistas en el continente. Aquí veo usted que el sector de la juventud, ¿no? De la población joven del país se ha beneficiado mucho, ¿no? De estos cambios, porque el hecho mismo de que se haya intervenido en el tema de las universidades, se hayan cerrado centros universitarios que no contaban con las condiciones para obviamente educar a los jóvenes, ¿no? Y el tema de las becas, por ejemplo, ¿no? Que ahora pues muchos jóvenes de escasos recursos pueden aspirar a tener una beca, estudiar en el extranjero. Son situaciones que pues quienes vivimos en otras épocas, en otras décadas, era impensable pensar que el gobierno podría darnos esas acciones, ¿no? Digamos así, en favor de los jóvenes. Ahora los jóvenes viven esa realidad, ¿no? Esto se ha trabajado mucho también a favor de los jóvenes en estos años de la Revolución Ciudadana. Claro, hay un cambio del momento histórico que se vive en el país, hay una participación mucho más fuerte de los sectores juveniles. De ahí nosotros creemos... Y muchos funcionarios son jóvenes. Claro, ha existido un cambio generacional bastante interesante, porque gran parte de el quehacer político se viene desarrollando de nuevas experiencias, de nuevas plataformas. De ahí nosotros creemos que es fundamental el papel que juega la universidad, que juegan los colegios. Nosotros como Juventud Comunista del Ecuador hemos venido sosteniendo desde hace muchos años una propuesta hacia una tercera reforma universitaria que pueda fortalecer los cambios a nivel de la educación superior que ya se han venido gestando, pero que pueda ir concadenado a los cambios y las transformaciones que se pueda generar desde los sectores secundarios. Toda una propuesta política y social y cultural que vaya desarrollando mejores condiciones de pensamiento crítico en los sectores juveniles para fortalecer el proceso político que se está viviendo. Muchísimas gracias, Miguel, por su presencia aquí en Punta de Encuentro. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, el señor Miguel Cantos Díaz, secretario nacional de la Organización de la Juventud Comunista del Ecuador, expresando pues la posición de esta organización ante pues, la propuesta de pacto ético y también de consulta popular planteada por el presidente de la República, Rafael Correa. Dicho sea de paso, hemos hoy día cumplido un hito, ¿no? En Punto de Encuentro hemos estado transmitiendo también vía Facebook por la página de la Juventud Comunista del Ecuador. Muchas gracias, no me han avisado, hubiese venido mejor preparado. Muchísimas gracias entonces. Muchas gracias a Miguel Cantos. Bien, con esto nosotros cerramos entonces Punto de Encuentro.